Presidente, usted reitera que no se le pague a los banco agrícola. No, ya no tengo que reiterar nada. Cuando yo digo una cosa porque sale de mis entrañas, de mi íntima convicción, y yo soy campesino, yo tengo que defender el sector que produce dólares. ¿Y qué puede suceder con el sector agrícola de seguir esta situación? Tú sabes, no, colapsa. No, que está colapsando. ¿Usted sabe cuánto subsidian los americanos a sus agricultores? Oiga, apunten ahí. 290.000 millones al año. 290.000 millones de US, pesos verdes, se llama US, a los agricultores americanos. La última pregunta. Los europeos igual, sí. Los rusos igual, los chinos de Mao Zedong igual. Nadie duda del orgullo que siente el candidato del PRD de ser campesino. De hecho, creo que en cierta forma hay que reconocerle que ha hecho su riqueza basado en la parte agrícola. Ahora bien, el que usted hable de subsidios como que tienen los Estados Unidos, que tiene Inglaterra, Francia, Alemania, todo el mundo, es cierto. Pero lo que usted habló en Cotuí no fue de tener un programa de gobierno donde pueda haber subsidio al campo, dependiendo de las necesidades que tenga cada rublo, cada renglón. Lo que usted habló fue de casi amotinar a los campesinos, diciéndoles no paguen una deuda de aquí a agosto del año que viene, porque se supone que usted va a asumir el nuevo gobierno. Entonces es una irresponsabilidad, señor candidato del PRD, porque no es que le estamos criticando que los gobiernos no tengan programas de auxilio, programas de subsidio, que hay que tener mucho cuidado con los subsidios y no caer en lo que llaman los dumping, porque tenemos, en cierta manera, limitaciones con esa parte, con esa forma de auxiliar al campesino. Recuérdese que tenemos un tratado de libre comercio y eso puede crear problemas de dumping. Entonces, no es, vuelvo y digo, que no auxilie. Si hay un fenómeno atmosférico, un fenómeno de la naturaleza, lógicamente el gobierno debe volcarse en ayuda del campo. Pero esa no es la situación actual. La situación actual es que usted le dice a esos campesinos, no paguen la deuda que tienen con el Banco Agrícola. Y dice sector tal, sector tal, sector tal y sector tal. Y no es así. Lo que usted está diciendo ahora en esa intervención que le pusimos es que los países desarrollados también han auxiliado a sus campesinos. Pero una cosa es subsidiar o auxiliar de acuerdo a la necesidad y otra cosa es decirle públicamente, siendo usted un candidato simplemente, que desde ahora no paguen una deuda. Usted le está creando una especie de espíritu de irresponsabilidad. Es más, le voy a decir algo y lo voy a pasar al sector eléctrico. El gran problema del sistema eléctrico de este país es que por muchos años fue usado políticamente, que se le permitió a los pobres, a la clase media, a los guardias y a muchísima gente no pagar la energía eléctrica, y por eso ese sistema todavía está, que tenemos 40 años con ese problema y no lo hemos resuelto y no lo vamos a resolver por los próximos 5 años. Y esos son los grandes problemas de los políticos demagogos, que aquí hay que comenzar a crear instituciones fuertes, donde cada quien cumpla con su responsabilidad, que cada quien conozca su derecho y sepa cuáles son sus obligaciones. Eso es lo que está pasando, señor candidato del PRD. Mira, Ezequiel, vamos a entrar en un tema diferente asociado con este, que tiene que ver con la comparación de la crisis. De la crisis del año 2003, de la crisis del año 2008-2009 y de la crisis actual de los Estados Unidos, que el presidente Obama tiene un grave problema, un problema de confianza que no necesariamente lo creó el presidente Obama. Yo creo que el Senado de los Estados Unidos tuvo mucha culpa en no actuar oportunamente al momento de aprobar que se le abriera el techo de la deuda a los Estados Unidos, cosa que se ha hecho en todos los periodos desde el año, desde casi de que se inició la República de los Estados Unidos. O sea, todos los presidentes han tenido la libertad de que el Congreso, de una manera responsable o irresponsable,
como se quiera llamar, desde el punto de vista como uno lo quiera ver, de donde uno se sienta en las mesas, y de este lado o del otro lado, responsable o irresponsablemente, a todos los presidentes se les ha permitido eso. Inclusive, recordamos toda la crisis que se armó con el presidente Clinton, el que tuvo algo parecido, pero lo pudo resolver mucho más oportuno, mucho más rápido que el presidente Obama, que fue prácticamente a horas de cerrar en que ya los Estados Unidos van a quedar en default. Sí, pero lo que quiero entrar es en el tema por lo siguiente. En el 2003 ocurrieron muchas cosas y hubo una crisis producto de diríamos que la quiebra de unos bancos que entraron en quiebra, uno que colapsó y dos que fueron, diríamos que, vendidos a otras entidades bancarias y entonces fueron rescatados. Eso ha generado muchos comentarios y ha habido muchas teorías en el sentido de que se estaba haciendo lo correcto. Yo siempre he dicho que no entraría en la consideración de decir si fue correcto o no en ese momento la decisión que se tomaron, porque había que estar en ese momento. Sin embargo, el tiempo ha dicho que no necesariamente era lo correcto. Y el hecho de diríamos que tomar los recursos que estaban en un banco, en el mayor de los bancos, y devolverlo, por muchísimas razones, no necesariamente fue la mejor. Y lo hecho lo vemos ahí con los indicadores. ¿Qué pasó con la economía? Con todos los factores que se distorsionaron grandemente. Y esto entra a colación con un artículo que hay en un periódico hoy de uno de los economistas y que fue gobernador del Banco Central en ese periodo, en el 2000-2004, donde él se refiere a que había que salvar a la banca de un riesgo sistémico y que por eso pues diríamos que le pagó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque habían en uno de los bancos colapsados, según dice textualmente el artículo, el 68% de los fondos de pensiones de la Seguridad Social. Estamos hablando del año 2003. Dice él habla de a mediados del 2003. Mediados del 2003 puede ser junio, puede ser julio. Entonces, si a mediados del 2003 los fondos de la Seguridad Social, y lo estaba enlazando con el tema de las AFP, o sea, de las administradoras del fondo de pensiones, porque eso hace referencia a un cable de Wikileaks que lo podemos hablar, porque en ese caso era algo que decía el gobernador, el embajador norteamericano. Entonces hay que darle credibilidad porque lo escribió él, claro, que era de él mismo. Entonces decía que aunque él dice que el sistema es sólido, rebatiendo lo que decía el embajador, dice que lo devolvieron por eso. Y es bueno decirle a los amigos televidentes que parece que cometió un lapsus el autor del artículo, porque en el 2003, vamos a decir a julio o a junio del 2003, los fondos de pensiones estaban prácticamente comenzando a ser incrementándose en el sistema. El sistema comenzó en el 2003 en la parte de pensión, que es la parte de retención y de crear los fondos de capitalización individual, los CCI, y que las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, comenzaran a recibir los recursos y a invertirlo en donde decía la ley, en instrumentos, lo que fuera, lo que la ley decía que eran depósitos a plazo indefinido, en ese año comenzando, que no había muchos instrumentos como lo hay ahora y como habrá a partir del año que viene. Entonces, yo no sé a qué se referían, porque los fondos de pensiones al 31 de diciembre del 2003 tenían 2.000 millones de pesos. Y en ese banco que se decía, no había recursos. En ese banco, de esos 2.000 millones. No había recursos de los fondos de pensiones. Y mucho menos a la fecha en que el banco colapsó. Sí. El banco colapsó en abril del 2003. Correcto. Ahí no había todavía ni un centavo de fondo de seguridad social en lo que se refiere al sistema de capitalización individual de los administradores de fondos de pensiones. Exacto. Sin embargo, el comentario viene porque ese embajador decía en ese cable de que no tenía confianza en el sistema bancario, en el sistema financiero dominicano y en el sistema de la seguridad social de las AFP por conflictos de intereses que él decía. Y decía que él estaba recomendando a los empleados de la legión, de la embajada norteamericana y de las instituciones norteamericanas a que no depositaran sus recursos, o sea, que no confiaran y no depositaran sus recursos aquí en la AFP, sino que se lo llevaran a los Estados Unidos. Cosa totalmente ilógica. Primero,
Los norteamericanos que trabajan en la embajada sí pueden hacer eso porque no están en una nómina en República Dominicana. Correcto. Ellos tienen una nómina que no se registra acá. Claro, para los empleados de la embajada norteamericana o de cualquier dominicano, cualquier embajada, tienen obligatoriamente que estar en el sistema de seguridad social. Y lo están. Por ley. Y lo están, por ley. Entonces no entendí realmente el mensaje que escribió, pero sí quería aclarar el tema de los fondos de pensiones, que aunque no hay riesgo, ni han estado nunca en riesgo, el sistema es sólido, pero no es cierto lo que indican. O sea, para darle un poquito más de conclusión en ese tema que tú dices, es que las AFP eran en cierta manera propiedad. Fue creada varias AFP, pero cada banco en cierta manera tenía una AFP, porque las retenciones que se le hacían, tanto al empleado y lo que aportan los patronos, iban a una AFP que se haya escogido voluntariamente por cada empresa. Por cada empleado. Y por cada empresa y por cada empleado. No es empresa, son los empleados los que determinan. Pero casi todos los empleados iban con una sola como iba la empresa, pero el empleado tiene aún la facultad de cambiar de AFP si se quiere. Entonces, los empleados de esa parte no habían empezado todavía a cotizar cuando colapsó el banco. No habían todavía empezado. Luego que empezó, todavía estando el problema bancario en su buena, sí comenzó el sistema, pero ningún fondo fue a parar a ese banco colapsado, sino a otros bancos que estaban bien. No tenemos que mencionar ningún banco ahora para no crear un problema de que omitimos algunos. Todos los bancos que no estaban en ningún problema tuvieron captaciones, todos, incluyendo el del Estado. Entonces, basado en la calificación de riesgo. Exacto. No es posible entonces que el economista al que se refiere Andrés Terrero pueda decir que se devolvieron los fondos para salvar los fondos de pensiones. Yo siento que no. Yo siento que hay que ser sincero. Si usted no lo quiere decir, pues mejor no lo escriba, porque si va a escribir, diga la verdad, porque la verdad es otra, en la que nosotros no vamos ahora a decirlo aquí, porque no es el tema del momento. En otro momento, tal vez en otra situación, pudiésemos aclararle la mente al economista en cuestión. Bien, mira Terrero, para terminar este segmento y terminar con el asunto de la quiebra del Banco Agrícola del sector agropecuario, yo creo que el candidato también del PRD debe recordar que una de las cosas que se han criticado en los últimos tiempos, en los últimos meses, es en algunos aspectos en que hemos quedado en desventaja con el acuerdo de libre comercio en la parte agrícola, en la que para algunas personas, muchas, las negociaciones no fueron bien llevadas. Yo no voy a enjuiciar eso, pero si le doy la razón a esas personas, entonces tengo que recordar que esas negociaciones se hicieron entre el año 2000 y el año 2004. Simplemente. ¿Está bien? O sea, no voy a enjuiciar, no voy a decir si es verdad o es mentira. Pero esas negociaciones se hicieron en el periodo 2000-2004. Recuerden quién fue el presidente de la República en ese periodo. Venimos ahora.